Hola, muy buenos días a todos. Soy Elisa Vélez, asistente de proyectos de la Fundación Gabo. Gracias a todos por acompañarnos en esta charla Gabo en tiempos del coronavirus. Esta es una de las actividades programadas en nuestro Festival Gabo en Casa, que es una iniciativa que busca transmitir el espíritu del Festival Gabo a las casas en tiempos de cuarentena. Como saben, el Festival Gabo es un proyecto de la Fundación Gabo que se hace gracias a la alianza con la Alcaldía de Medellín y las empresas Sura y Bancolombia. En esta charla nos acompaña hoy pues, Juan Valentín Fernández de la Gala, es licenciado en Medicina de la Universidad de Sevilla, doctor en Medicina por la Universidad de Cádiz, fue subdirector de la revista Panacea, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y miembro corresponsal para España de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Su tesis doctoral sobre los médicos y la medicina en la obra de Gabriel García Márquez va a ser publicada en las próximas semanas bajo el patrocinio de la Fundación Gabo. También nos acompaña Orlando Oliveros, editor y gestor de contenidos de Centro Gabo de la Fundación Gabo. Es profesional en lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena. Orlando es columnista de opinión del periódico El Universal de Cartagena y también profesor catedrático de la Universidad Tecnológica de Bolívar en periodismo y literatura. En los años 2013 y 2014 fue ganador del concurso de ensayo de la Cátedra UNESCO para la lectura y escritura en sus dos primeras ediciones. Orlando y Juan Valentín conversarán sobre las relaciones entre la narrativa de Gabriel García Márquez y el campo de la medicina, reflexionando en torno a las investigaciones médicas de diversas épocas realizadas por Gabo y sus obsesiones con las pestes y las plagas. La conversación durará alrededor de 40 minutos y luego abriremos un espacio de preguntas. Ustedes pueden escribirnos, hay una partecita en la pantalla donde dice preguntas o questions, ahí nos envían y yo luego se las transmitiré a los panelistas. Dicho esto, le doy la palabra a Orlando Oliveros para que comencemos la charla Gabo en tiempos de coronavirus. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de su uso horario, a todas las personas que se han conectado con nosotros. Es un placer para la Fundación Gabo que todos ustedes estén atentos a esta charla, que esperamos que sea bastante amena, instructiva y ejercite el debate entre todos. Lo primero es recordarles que para este tema de las relaciones médicas en el universo narrativo de García Márquez, es valioso la presencia de nuestro amigo Juan Valentín, un investigador muy cercano a la Fundación Gabo, que ha hecho un estudio bastante exhaustivo, un estudio, como diría el mismo García Márquez, un estudio de hormiguita trabajadora, en el que ha descubierto todos los rincones médicos de este gran país, este gran mundo de historias que es la obra de Gabo. Es cierto que en estos momentos de coronavirus, de la COVID-19, es cuando empezamos a ver dónde están las pestes, o lo que García Márquez llamaba plagas, en qué lugares del mundo están y en qué lugares de la literatura podemos encontrarlo. Pues Gabo era una persona muy obsesionada por el tema de esto que él llamaba pestes y plagas, por considerarse epidemias y pandemias que iban más allá de los virus y que podían atribuírsele a otros organismos y a otras circunstancias médicas. García Márquez tenía unas lecturas recurrentes, era un lector obsesivo por Edipo Rey, decía que Edipo Rey era la obra perfecta de la literatura y que Edipo Rey era inspirada por una peste, ¿no? Una peste en Atenas que ocurrió en el año 430 a.C. y cuya trama, la de Edipo Rey, también se desarrolla por una peste. También Gabo leía muchísimo el diario del año de la peste de Daniel Defoe. Era una lectura repetitiva año tras año, tanto así que Gabo hizo el guión de una película que se estrenó en 1978 en México, que se llamaba El año de la peste, que es una adaptación libre de esta novela de Daniel Defoe, bajo la dirección de Felipe Casas.
Y también decía que a él le hubiera encantado escribir La peste de Albert Camus, que era un libro perfecto en sus dimensiones y que él admiraba mucho, que cuenta la historia de la peste que se da en aquella ciudad de la costa argelina llamada Orán, y que tal vez fue inspirada en una peste que ocurrió en Argelia en 1944. Es así como este escritor obsesivo por la peste termina vertiendo esas obsesiones en su obra. Y podemos verlas en muchas novelas, dos de las cuales, en Los tiempos del cólera y Cien años de soledad, tienen ejemplos representativos de eso. Para ello yo quisiera empezar esta charla preguntándole a Juan Valentín sobre los misterios de la peste del insomnio, esa célebre peste ocurrida en Cien años de soledad que afectó a todos los pobladores de Macondo y que luego solo pudo curar Melquiades después de un buen tiempo. ¿Qué nos puede decir Juan Valentín del fundamento científico que tiene esta peste del insomnio y qué engendró esta peste salida de la imaginación del escritor en la realidad y sobre todo en la realidad médica de nuestro tiempo? Muy bien, un abrazo a Elisa que nos ha facilitado la conexión, un abrazo a todos los que nos escuchan a uno y otro lado del charco y un abrazo muy especial, Orlando, gracias porque aunque objetivamente tú eres el anfitrión de esta charla, quiero decirles que Orlando es un gran conocedor, conoce mucho mejor que yo la obra de García Márquez, con lo cual no solamente nos beneficiaremos de sus preguntas, sino también posiblemente de sus puntualizaciones y de sus aclaraciones. Gracias, por supuesto, también a la Fundación Gabo por bueno, pues brindarnos esta oportunidad de un confinamiento creativo, ¿verdad? Ya que tenemos que estar encerrados, pues hacerlo por lo menos de una forma creativa y constructiva. La pregunta sobre las pestes en la obra de Gabo, pues da mucho de sí, porque realmente estos días que se habla tanto, ¿no?, del coronavirus y la gente intenta acudir a los clásicos buscando algo de luz, ¿no?, algunas líneas magistrales que orienten sobre lo que está pasando fuera y sobre lo que nos está pasando dentro, pues casi todo el mundo menciona pues el año de la peste, ¿no?, de Daniel Defoe, o también la peste de Camus, ¿no? O incluso se habla de Saramago y su magistral ensayo sobre la ceguera, ¿no? Pero quizás pocas veces se menciona la obra de García Márquez, donde las pestes tienen un papel extraordinario, ¿no? Y además se utilizan como un recurso narrativo, un recurso argumental y un recurso simbólico, ¿no? Desde la propia United Fruit Company, que podía considerarse como una gran peste, ¿no?, que, bueno, pues con sus criterios de capitalismo feroz, pues consiguió preocuparse solamente del beneficio inmediato y dejar devastada toda una región para volver, ¿no?, a tierras de escampada, como dice en la novela de la hojarasca, ¿no?, y seguir esa explotación voraz. Desde los pájaros que aparecen a veces, ¿no?, golpeando las ventanas en algunas de las novelas, como en Cien años de soledad o en el cuento de Un día después del sábado. El diluvio presente, ese diluvio que nos lleva, ¿no?, a veces al olvido, ¿no? Llovió 4 años, 11 meses y 2 días, decía, ¿no? Y la propia plaga que supone siempre la violencia y que todavía sigue siendo, lamentablemente, en Colombia una plaga de actualidad, ¿no?, tristemente. Son plagas bíblicas, pero probablemente quizás la más mencionada en estos casos sea la plaga del insomnio, ¿no? Una plaga incluso hasta como hemos hecho nosotros, ¿no?, con China, también allí se le fija un origen. Se dice que viene de la Guajira, que es de donde venía Rebeca, ¿no? Y por lo visto, bueno, pues allí es donde se originó un poco ese mal de insomnio, ¿no?, que conducía finalmente al olvido. Se hace también una descripción muy precisa de cuál es la vía de propagación, el agua y la bebida, se dice, y particularmente esos animalitos de caramelo que Úrsula fabricaba con esa habilidad, ¿no?, y con esa capacidad, ¿no?, para los negocios improvisados. También me llama mucho la atención en ese caso es la cantidad de remedios, ¿no?, que Aureliano, remedios que diríamos de ingenio, ¿no?, remedios de consolación, ¿no? La cuarentena, que como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Todos los habitantes de Macondo se encierran en cuarentena, colocan campanitas para evitar que los
viandantes se adentren en la ciudad, ¿no? Incluso tenemos hasta un remedio, es decir, todavía el coronavirus estamos luchando con, ¿no?, con la cloroquina, ¿no?, para poder ver si es el remedio, pero Úrsula Iguarán ya propuso un remedio para esa mal del insomnio, que era la planta del acónito. La infusión de acónito tradicionalmente no es un detalle simplemente poético, es decir, la mayor parte de las citas de farmacopea que aparecen en la obra de García Márquez están sólidamente fundadas, ¿no?, en la realidad. Me consta además que fue un médico mexicano, Juan Vicente Melo, el que se ocupó de investigar para Gabo en todas estas cuestiones, de forma que Gabo le telefoneaba y le pedía que le investigara un fármaco que sirviera para tal cosa, y él enseguida pues le proporcionaba esa visión. Conocer la aportación de Melo ha sido el principio de una larga lista de colaboradores que contribuyen y que están un poco en la sombra, ¿no?, sosteniendo el armazón científico de la obra de Gabo. Pero yo probablemente, quizás eso es lo que me preguntas, quizás lo que más me impresiona, lo que más me impresionó cuando indagué un poco el mundo del insomnio, es conocer a un médico de Cleveland, en Ohio, el doctor Pierluigi Gambetti, que cuando estaba fascinado con el tema del sueño y el tema del insomnio. De hecho, incluso iba tras una enfermedad, un síndrome, que se conocía como el síndrome del insomnio fatal familiar. Él sabía que había un gen que era capaz de producir en algunas familias una especie de insomnio que además tenía finalmente consecuencias fatales. Acababa con la muerte precoz, con la muerte temprana de esas personas. Habían conseguido identificar el gen en una familia italiana y andaban buscando si en alguna otra parte del mundo podía existir ese gen. Y en ese momento el doctor Gambetti se topó con la novela de 100 años de soledad, donde se hablaba de la familia Buendía y de cómo les sobrevino la epidemia de insomnio. Y enseguida se le ocurrió pensar, yo tengo que contactar con esos tales Buendía, porque a lo mejor todavía quedan algunos descendientes y inmediatamente yo desplazaría hacia allá un equipo para que hicieran una extracción de ADN y pudiéramos determinar si esa familia presenta también el gen del insomnio familiar fatal. Inmediatamente intentó contactar con Gabo, fue creo que a través de Vicente Treza, médico también en Nueva York, y pues Gabo fue el que le dijo, mira, es todo producto de mi imaginación, es decir, lo lamento mucho, pero si usted va a Macondo, pues no encontrará, primero no lo encontrará en el mapa y en segundo lugar, la familia Buendía es fruto de mi invención y ese insomnio también es fruto de mi invención. Sí es cierto que a mí me pareció una historia tan poco creíble, es decir, yo no creía francamente que Pierluigi Gambetti, un científico de renombre, que incluso bueno, publicó en el 86, publicó oficialmente, ¿no?, el síndrome lleva su nombre precisamente por eso. No creía yo que fuera tan ignorante como para pensar que la familia Buendía existía realmente y que no era producto de la ficción. Así que lo llamé para preguntarle expresamente si aquello era una historia exagerada o era realmente... Y me confesó, dice, tengo que decir que aunque parezca un ignorante, yo realmente creía y tenía la esperanza de que en Colombia íbamos a encontrar una familia con el gen del insomnio fatal. Y bueno, pues él mismo tenía la habilidad, como todo hombre sabio, ¿verdad?, de reírse de sí mismo y de sus propios errores. Y sin embargo, Gabo sí terminó encontrando a una persona cuando fue jurado del Festival de Cannes, encontró a una persona, una mujer que decía tener el gen de la enfermedad del insomnio, ¿verdad? Y ese pequeño dato sí se lo dio a Gambetti. Es muy interesante cómo de la imaginación de Gabo salen unas cosas, pero también de su biografía. El mismo Gabo, en una entrevista de 1979 para una revista también italiana, Época, menciona que las formas como José Arcadio Buendía durante la peste del insomnio intentan luchar contra la enfermedad del olvido, que es una versión más agravada de esa peste del insomnio. Esa forma en la que José Arcadio Buendía escribe papelitos en medio sobre los objetos para que no se le olviden sus nombres, luego escribe los nombres y las funciones que tienen esos objetos o animales para que no se le olvide cómo trabajar con eso.
Eso se le ocurrió, dice Gabo en esa entrevista, que cuando vio a su abuelo, que también era un orfebre que trabajaba con el oro, pegar sobre las paredes los objetos con unos papelitos donde estaba escrito las tareas que él tenía que hacer en el día y que no quería que se le olvidara. A partir de allí comienza a crear la historia de ese buen día que luego Gambetti intenta buscar en la realidad. Otro asunto curioso del tema de las plagas y las pestes en Gabo es el tema del amor. En una entrevista para Vanity Fair en 1988, García Márquez le dice al periodista que lo estaba entrevistando que el amor a nosotros siempre nos ha emocionado, pero que para la mayoría de nosotros resulta vergonzoso enamorarse. Y entonces esa vergüenza de sentirse enamorado se siente igual como si fuera una plaga. Y entonces buscamos ocultar las señales que nos da nuestro cuerpo, nuestro corazón cuando nos enamoramos. El amor como una plaga. Y curiosamente, Gabo escribe una novela, El amor en los tiempos del cólera, donde más allá de la metafísica de la plaga, del amor como una plaga, ubica esa historia también en un contexto de un brote de cólera morbo en Cartagena. ¿Cómo es ese contexto del cólera y de qué manera Gabo ha hecho de eso una metáfora? Juan. Bueno, el cólera ciertamente es el contexto, el pretexto, ¿no? y el texto que aparece en la obra del amor en los tiempos del cólera, está en el título. Es decir, el enamoramiento de Fermina Daza y de Juvenal Urbino, con el que finalmente se casó, pues fue un encuentro debido al cólera, en definitiva. No se sospechaba que Fermina tenía el cólera, entonces su padre fue alarmado a llamar al médico y fue el momento en que ellos se conocieron y surgió el flechazo en ese encuentro que era pues un encuentro terapéutico, ¿no? En definitiva, ¿no? La epidemia a la que se refiere probablemente fue la de 1849, que en Cartagena fue particularmente fuerte. Fue el padre de Juvenal Urbino realmente el que tuvo que hacer frente a esa epidemia mientras su hijo estaba ya estudiando en la Sorbona, en París, ¿no? Y él allí recibió un telegrama en donde le comunican la muerte de su padre. Una muerte además en unas condiciones muy duras, porque él nota perfectamente que empieza a ser víctima del cólera. Entonces se encierra en un cuarto del hospital, en un cuarto de servicio del hospital, y no atiende a la llamada ni de sus colegas ni de su familia para no contagiar a nadie. Y entonces lo que hace es, en ese tiempo, escribir una desesperada carta de amor de varios folios en donde dice magistralmente García Márquez, con las deformaciones de la escritura, de la caligrafía, se podía ver un poco los estragos que iba haciendo la enfermedad. La firma correspondía, había sido hecha con el último aliento, ¿no? que le quedaba. Esa sensibilidad de un padre muerto en la epidemia de cólera, pero al mismo tiempo, como nos están ofreciendo hoy, ¿no? El testimonio de tantos sanitarios que están arriesgando su vida, ¿no? En el mismo foco de la propagación de la infección, bueno, pues es un trabajo ejemplar, ciertamente, ¿no? Y su hijo también quiso imitar un poco en ese sentido, ¿no? La figura de su padre. Contrastan claramente las medidas que él intentaba, medidas científicas, ¿no? La nueva epidemiología que había aprendido en París, que contrastan esas medidas con las que se aplicaban generalmente, ¿no? en el hospital de allí, ¿no? Por ejemplo, se tenía la costumbre de dar cañonazos de pólvora porque se pensaba que con el olor a pólvora, pues de alguna forma se iba a purificar, ¿no? El aire de los miasmas flotantes. Y entonces el Juvenal Urbino les recomendaba, pues guarden mejor la pólvora para cuando vengan los liberales, ¿no? Y vamos a dedicar medidas más eficaces a luchar contra el cólera, ¿no? Otra de las cosas muy interesantes y es la fundamentación científica de García Márquez para hablar de estos temas. Ya sabemos que él escribía muy bien la literatura, pero que la literatura es ficción. Y sin embargo, Gabo tenía la costumbre de que toda la ficción que él hacía debía estar sustentada por lo menos en el sentido común de la ciencia. Entonces, ¿cómo es la fundamentación científica de García Márquez
para construir estas novelas de amores contrariados en un contexto de cólera? Pues mira, yo la misma pregunta me he hecho siempre desde que empecé a ser un lector adolescente, ¿no? de García Márquez. Es decir, yo era entonces estudiante de medicina cuando empecé a leer un poco la obra de García Márquez, y lo que me sorprendía enormemente era no solamente el protagonismo que tenían algunas figuras médicas, sino también lo bien tratados, lo documentalmente bien tratados que estaban los temas médicos. Algunos con una brillantez excesivamente sospechosa. Me refiero, por ejemplo, a el capítulo que abre el libro de la novela de El amor en los tiempos del cólera, donde se describe una intoxicación por cianuro, un suicidio por cianuro, en donde la descripción corresponde cabalmente, punto por punto, con la que aparece en cualquier libro de toxicología. O, por ejemplo, el caso de las disquisiciones que se hacen en la hojarasca sobre la posición del nudo en el caso de los ahorcados. O la longitud de la cuerda, en fin, todo ese tipo de cuestiones que un forense se plantea delante de un caso de suicidio por ahorcamiento, ¿no? Y que ahí aparecen perfectamente, pues, minuciosamente detalladas, ¿no? sin que se escape ningún detalle importante. Otro de los datos que me parecían alucinantes es la forma en que describe, por ejemplo, el asma. Asma es una patología con un conocimiento extraordinario, ¿no? Se habla, por ejemplo, pues se habla de la sibilancia, por supuesto, evidentemente, que todo el mundo conoce, pero también de esa sensación de hambre de aire que tiene el asmático, y lo utiliza incluso con una comparación, una especie de casi una greguería, que dice: la habitación era demasiado pequeña para la respiración de una asmática. La sensación de que le quedaba pequeño el aire que podía albergar la habitación aquella, ¿no? Y después también otro detalle magnífico que hace referencia a esta cuestión del asma es el hecho de que la mujer del coronel, cuando hace una pregunta, la hace sin signo de interrogación. Si uno ve todas las preguntas que hace la mujer a su marido, siempre se suprime deliberadamente el signo de interrogación y se aclara además. Ella preguntaba como quien afirma. Eso es algo muy típico. Eso es algo muy típico de los asmáticos, en el sentido de que hacer una entonación como corresponde requiere un esfuerzo aéreo mucho mayor que hacer una enunciación simplemente afirmativa. Con lo cual afirmaba, o sea, preguntaba afirmando, ¿no? sin preguntar realmente. Y él ha tenido la precaución de suprimir los signos de interrogación de cada una de sus preguntas. Creo que esta curiosidad, para quien, bueno, sienta cuide los detalles, ¿verdad?, de García Márquez y los aprecie, pues será algo sobre lo que puedan volver en algún momento, ¿no? Cuando yo me encontré tuve la suerte de encontrar en París a Gonzalo García Barche, al hijo de Gabo, pues lo primero que le pregunté fue justamente eso. Le digo: Gonzalo, yo quiero saber quién asesoraba, qué médico asesoraba de forma tan magnífica, ¿no?, tan magistral, el trabajo de tu padre, porque él era, a fin de cuentas, bueno, era hijo de podríamos decir, lo que llaman en Colombia un tegua, ¿no? Es decir, una especie de médico amateur, ¿no?, una especie de herbolario o de médico homeópata, ¿no? Pero ciertamente el detalle con el que algunas cuestiones científicas están tratadas, incluso recuerdo hay dos prácticas de laboratorio, es decir, dos protocolos de laboratorio para la diabetes. Hay uno que es detección de cuerpos cetónicos y hay otro que es la prueba de Benedict para detectar la glucosa, ¿no? Pues los dos se describen con una minuciosidad de manual de laboratorio, ¿no? Entonces le pregunté a Gonzalo: ¿quién asesoraba, qué médico asesoraba a tu padre? Tiene que haber un médico detrás de esto. Y él me desengañó y me dijo: no había un médico que asesorara a mi padre en estas cuestiones. Con lo cual me hundió realmente en la miseria, porque el fundamento de mi hipótesis, precisamente en la tesis doctoral, es que debería existir eso. No había, me repitió, ni un médico detrás del trabajo profesional de mi padre. Había todo un equipo médico en donde había forenses, pediatras, médicos de cabecera, había ginecólogos, había muchos psiquiatras, y a todos ellos les molestaba de madrugada, les llamaba a horas intempestivas para preguntarle: oye, ¿cómo podría yo matar
a esta persona, pero que sea una muerte rápida, como a pie de página, ¿no? O cómo podría matarla, pero necesito que me dure 3 capítulos. ¿Cómo podría ser una muerte agónica y lenta para que me dure 3 capítulos? Y tenía siempre el asesoramiento de estas personas. Tuve la suerte de que Gonzalo me soltase, ¿verdad?, como un verdadero tesoro, algunos de estos nombres, y lo que hice después fue, me dediqué a perseguirlos como perro tigrero, ¿no? Y hasta que conseguí entender dónde cada uno de ellos había hecho su aportación fundamental. Y eso nos lleva, por ejemplo, a la necropsia de Crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo construye García Márquez ese informe de esa necropsia? ¿Quién está detrás de eso? Bueno, el médico que hizo la autopsia, que lo hemos podido identificar, no es evidentemente el padre Amador ¿no? El padre Carmen Amador, como se dice en la novela, ¿no? Que ya había terminado sus estudios de medicina, pero no tenía todavía la licenciatura, ¿no? Sino que realmente fue un médico real, ¿no? Se llamaba el doctor Diógenes Jiménez, que además era vecino del propio Cayetano Gentile, que era el nombre real, ¿no?, que subyace detrás de la personalidad de Santiago Nassar. Diógenes lo que hizo fue que fue el primero que acudió, le practicó los primeros auxilios, vio que la hemorragia era tan llamativa que no se podía realmente hacer nada, ¿no? Así que fue él mismo también el que practicó la autopsia junto con la ayuda de un farmacéutico que se cita en la novela y cuyo nombre queda en olvido, pero que probablemente pensamos que podía ser el farmacéutico Cabrales, que era también de Sucre. Parece que los hechos sucedieron en el 51, ¿no?, en enero del 51, en la ciudad de Sucre. Ahora que estamos en este contexto de cuarentena, un concepto que se ha hecho muy célebre ahora desde la precaución sanitaria, que es del aislamiento social. García Márquez también tiene en su universo literario personajes que son el ejemplo puro del confinamiento. Entonces, tú nos podrías hablar de esos personajes que se confinan en sus casas a raíz de muchos motivos, independientemente de las pestes. Son los que yo estos días me he recreado especialmente en ellos, ¿no? Porque me parece que psicológicamente el tema del confinamiento está muy bien tratado. Da la impresión de que el propio Gabo vivió de alguna forma un confinamiento como el que a lo mejor tuvo que vivir expresamente cuando estaba redactando, ¿no?, la novela 100 años de soledad, que fue realmente casi un encierro. Fíjate, yo recuerdo muchos de estos confinamientos y algunos de ellos tristes, otros de ellos tremendamente apasionados. Me acuerdo, por ejemplo, del confinamiento de Fermina Daza y de Florentino en el barco, es decir, cuando deciden estar todo el tiempo, ¿no?, con la bandera de cuarentena amarilla izada en el mástil y andar todo el tiempo hacia arriba y hacia abajo por el Magdalena, ¿no? Es un encierro en el Nueva Fidelidad, que es como llamaba simbólicamente aquel barco, que bueno, parecía que hacía como alusión a ese nuevo enlace, ¿no?, que se había producido en la vida de Fermina. Y posiblemente por los datos que yo he podido sacar de la novela, lo sitúo aproximadamente en julio de 1936. Hay datos fehacientes en el sentido de que, por ejemplo, se citan ediciones de libros que se publicaron, ¿no?, en esa fecha. El encierro que acabamos de comentar o el confinamiento voluntario al que se sometió Marco Aurelio Urbino, el padre de Juvenal Urbino, cuando sintió en su propio cuerpo los estragos del cólera, ¿no? El momento en que Aureliano II bueno, pues se queda en su casa en vista de que cae un tremendo diluvio que, como decíamos, dura 4 años, 11 meses y 2 días. Entonces, para no caer en la ociosidad, nos dicen en el libro, pues se dedica a recomponer en una especie de bricolage casero, ¿no?, a recomponer todas las puertas y ventanas que andaban pues mal o desvencijadas de alguna forma o desencuadradas, ¿no? Así que aprovechó el nombre hacendoso y aprovechó el tiempo para eso. Yo estoy seguro de que muchos de los que nos escuchan en este momento probablemente se sientan identificados con Aureliano II, ¿no?, con ese afán de intentar poner la casa en orden aprovechando el confinamiento obligado, ¿no?
El confinamiento también, por ejemplo, que pudo haber sufrido todo aquel que se metía en casa de los Buendía en el cuarto de Melquiades. Ese confinamiento, el confinamiento de quien se metía a desentrañar los pergaminos, ¿no? De forma que el tiempo parecía no pasar, ¿no? Y se le olvidaban las horas de dormir y las horas de comer, un poco como cuando Don Quijote leía sus libros de caballerías y pasaba las noches de claro en claro, ¿no? Y los días de turbio en turbio, nos decía, ¿no?, el propio Cervantes. Claro, o ese confinamiento de Rebeca Buendía, luego de la misteriosa y extraña muerte de José Arcadio, hijo, que se encierra en su casa a vivir en un luto permanente mientras pasa el tiempo, pasan las épocas, y dentro de su casa pareciera que no transcurriera ni la historia, ni solo la vida hacia la muerte transcurría. Eso que mencionas de cómo Aureliano II gastaba el tiempo durante el diluvio en ese encierro, es muy diciente, ¿no? Lo que García Márquez llamaba el viejo arte de hacer y deshacer. En medio de la ociosidad, la gente podría, así como el coronel usaba oro para hacer sus pescaditos de oro y luego fundía esos pescaditos para volver a hacer esos otros pescaditos, la esposa de Aureliano II, Fernanda del Carpio, cuando veía que su esposo estaba engrasando las bisagras en las puertas, arreglando las manijas del baño. Entonces, y como todo se oxidaba tan rápido y se atascaba tan rápido por la humedad del aire producida por el diluvio, ella pensaba que quizás su marido también estaba cayendo en ese viejo arte de hacer y deshacer, que engrasaba la pizarra y tiempo después él mismo se encargaba de atascarlas para volverlas a engrasar. Los efectos de la ociosidad. Digo aquí justamente el pasaje. Dice, llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Para no aburrirse, se entregó a la tarea de componer los numerosos desperfectos de la casa. Ajustó bisagras, aceitó cerraduras, atornilló aldabas y niveló fallebas. Durante varios meses se le vio vagar con una caja de herramientas que debieron olvidar los gitanos en los tiempos de José Arcadio Buendía, y nadie supo si fue por la gimnasia involuntaria, por el tedio invernal o por la abstinencia obligada, que la panza se le fue desinflando poco a poco como un pellejo, y la cara de tortuga beatífica se le hizo menos sanguínea y menos protuberante la papada, hasta que todo él terminó por ser menos paquidérmico y pudo amarrarse otra vez los cordones de los zapatos. Y como tú dices, viéndolo montar picaportes y desconectar relojes, Fernanda se preguntó si no estaría incurriendo también en el vicio de hacer para deshacer, como el coronel Aureliano Buendía con los pescaditos de oro, Amaranta con los botones y la mortaja, José Arcadio II con los pergaminos y Úrsula con los recuerdos. Pero no era cierto. Lo malo es que la lluvia lo trastornaba todo y las máquinas más áridas echaban flores por entre los engranajes si no se les aceitaba en 3 días y se oxidaban los hilos brocados y nacían algas al azafrán, a la ropa mojada. La atmósfera era tan húmeda que los peces hubieran podido entrar por las puertas y salir por la ventana navegando en el aire de los acuarios. Claro, tal cual. Los efectos de la ociosidad en medio del confinamiento. Ya hemos hablado cómo tú hiciste toda una especie de trabajo detectivesco. Creo que se me cortó. ¿Ahora? Sí, se cortó un momento. Ya está. Sí. Okay. Estaba diciendo que tú hiciste un trabajo detectivesco porque te encargaste de buscar las huellas científicas y los aportes de la cognitiva de médicos que tenía García Márquez. Tú te encargaste de encontrarlos, todo lo que estaba en la obra, todo su rastro en la realidad. García Márquez tenía una frase que decía que nada de lo que él había escrito, o más bien todo lo que él había escrito en su ficción literaria, tenía un rastro en la realidad. ¿Tú nos podrías contar para ti cuáles son esos protagonistas médicos más importantes en la obra de Gabo y su reflejo en la realidad? El libro al que te refieres es este, se llama El olor de la guayaba,
de Plinio Apuleyo Mendoza, es una conversación con Gabriel García Márquez, y en él es el que dice literalmente: no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no esté basada en un hecho real. Y Plinio enseguida le hizo ver: pero Gabo, si hay una persona que cada vez que se enamora le rondan alrededor mariposas amarillas, ¿eso cómo va a ser verdad? O hay una persona que cuando va a tender la sábana sale volando hasta que se convierte en un punto en el cielo, ¿eso cómo puede ser estar basado en la realidad? Y él repetía: no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no esté basada en un hecho real. Eso a mí me obligó un poco a entender que de alguna manera no había comprendido nada de lo que yo había leído en García Márquez. Tuve que volver a leer todo otra vez desde el principio, porque las historias que a mí me seducían y me parecían tan fascinantes, en realidad estaban hablando de la propia vida del propio Gabo y de su entorno. Y eso yo no lo sabía. Con lo cual, probablemente, muchos de los médicos que aparecían ahí eran los médicos que rodeaban al propio Gabo, muchos de ellos amigos suyos. Y esa ha sido un poco mi tarea, intentar indagar quiénes son ellos. Algunos se conocían. Por ejemplo, sabemos quién era el médico francés que se suicidó en Macondo, y que corresponde un poco el perfil del personaje, corresponde con el farmacéutico, médico y farmacéutico de origen venezolano, Antonio José Barbosa, que vivía justamente en la farmacia que está justo enfrente de la casa de los abuelos de Gabo, ¿no? Tristemente ese edificio pues está empezando a ser demolido, y hemos intentado, bueno, pues elevar una petición, ¿no?, a las autoridades culturales correspondientes para que esa demolición se detenga, incluso pues para que el edificio, por el interés que tiene, se convierta, pues se integre dentro del circuito, ¿no?, cultural de Aracataca, ¿no?, de la localidad natal de García Márquez. Otra de las figuras, quizás la que más me costó trabajo seguir, fue el personaje del doctor Octavio Giraldo. Es una figura muy atractiva porque nos presenta a un médico con técnicas modernas, con excelente formación, preocupado además, con una gran inquietud social, preocupado de los más pobres, a los que incluso, bueno, pues entregaba muestras de medicamentos para que no tuvieran que comprarlo en la farmacia, ¿no? Incluso se dedicaba subrepticiamente a pasar también propaganda clandestina, ¿no?, en contra del gobierno, ¿no?, porque distribuirla de esa manera, ¿no?, aprovechándose un poco de su condición de médico. Encontrar a esa persona ha sido difícil hasta que finalmente todos los datos fueron detrás de un médico argelino que él conoció en sus tiempos de París, el doctor Mohamed Tebal. Contactar con Farouk Tebal, que es su hijo, y proporcionarnos él todos los datos que hacían perfectamente que los dos personajes de repente hicieran clac, ¿no?, y encajaran el uno en el otro, ¿no? Incluso el buen tratamiento que se hace de la diabetes, el tratamiento magistral, como digo, incluso con dos técnicas de laboratorio más perfectamente y minuciosamente descritas en la obra de La mala hora y en El coronel no tiene quien le escriba. Pues en estas dos obras se describen protocolos de laboratorio donde se dice cuándo hay que calentar el tubo de ensayo, qué es lo que hay que echar en el tubo de ensayo, ¿no?, y para de esa forma estudiar tanto la presencia de glucosa en la orina como la presencia de cuerpos cetónicos, lo que permite no solamente diagnosticar la diabetes, sino también ver un poco en qué estado de compensación está el enfermo diabético y si necesita reajustar su dosis de insulina, ¿no? Desde luego, Gabo no podía conocer al detalle esas cuestiones porque ni siquiera en su entorno había diabéticos, ¿no? Pero el doctor Tebal sí tenía un padre diabético, tan diabético que incluso tuvo que sufrir una amputación de una pierna por la patología, ¿no?, diabética que acompaña, circulatoria, que suele acompañar generalmente a este tipo de enfermedad cuando se cronifica, ¿no? Suele dar generalmente lesiones circulatorias en los miembros, y lesiones renales y retinianas fundamentalmente. Este médico, que la forma como García Márquez lo conoce de una forma muy curiosa, ¿no? Lo conoce en París, en Francia, hacia finales de la década de los 50, cuando se estaba dando la independencia de Argelia, de Francia. O sea, usted sabe que Argelia era una colonia francesa para esa época y se estaban independizando. En los años 60, eso es. Sí. Ya, a Gabo lo confundían porque él decía que tenía una cara de árabe, de argelino. Y cuando la policía en París hacía unas redadas en la ciudad,
no solo se llevaba a los argelinos, sino que también cogían a Gabo y se lo llevaban hacia el calabozo, hacia la policía. Ahí en una de esas tantas cárceles encontró a García Márquez, a este médico argelino, a Mohamed Tebal, y Mohamed Tebal le dice una frase muy curiosa, le dice, bueno, mira, tú estás aquí preso sin razón, vamos, es mejor que estés preso con algún motivo. Así que ayúdanos a repartir esta propaganda revolucionaria de la independencia de Argelia. Entonces es muy curioso como lo conoces. Punto de encaje, ¿verdad? Con el personaje, ¿no? Ciertamente, sí. Debo decirte que cuando le consulté a Tachia, ¿no? Que Tachia Quintana, que fue la relación que tuvo Gabo en París, ¿no? Y con la que compartió pues muchas dificultades económicas, ¿no? Y mucho afecto, ¿no? Y muchos momentos. Ella decía, bueno, yo tengo la sensación de que tal como lo cuenta él, ha exagerado un poco. Simplemente lo detuvieron y él llevaba la documentación y pudo presentar la documentación. Pero a Gabriel siempre le gusta adornar, ¿no? Todo lo que cuenta y hacerlo mucho más bonito. Ciertamente es más bonito como él lo cuenta. Claro, son las relaciones de literatura y realidad. Un poco que estaba engrandecida, ¿no? Sí. Ese médico Mohamed Tebal no solo inspira a estos médicos que acabas de mencionar de la mala hora o del coronel no tiene quien escriba, sino que también podemos rastrearlo en este médico extraño de 100 años de soledad, que era todo un revolucionario que repartía unos globulitos de azúcar y que es quien inicia a Aureliano, un futuro coronel Aureliano hoy día, en la revolución, aunque luego ellos tengan unas discrepancias en sus estilos de proceder. Me parece que se llamaba Alirio Noguera, creo, ¿no? Alirio Noguera, sí, claro, un médico homeópata. Eso es, con sus globulitos de azúcar, y además que quien tomaba globulitos de azúcar ya se sabía que era un poco la clave para saber que estaba en la clandestinidad, ¿no? Y podíamos identificar entre ellos también quién estaba formando parte de aquel grupo clandestino. Sí, sí, recuerdo. Sí. Es curioso, 100 años de soledad como novela me planteó serios problemas, porque al igual que en el resto de las novelas hay un personaje médico casi protagónico, en 100 años de soledad ese personaje no aparecía. Es decir, yo no veía que había pequeñas figuras médicas, el médico del coronel, ¿no? El estiporo golondrinos, ¿no? Al coronel Aureliano, el que le trazó equivocadamente, ¿no? Con el hisopo mojado en yodo, le trazó dónde estaría el corazón para que pudiera suicidarse. Pero son personajes muy secundarios, no había como un personaje principal. No hay duda de que el personaje médico principal en 100 años de soledad posiblemente sea Úrsula Iguarán y sus remedios guajiros, ¿no? Que ella había aprendido de su abuela y que se mencionan incluso, ¿no? Los que utilizaba como antihelmínticos, los que utilizaba para hacer desistir de la geofagia, ¿no? A una de sus hijas. Pero el problema que tenía yo con 100 años de soledad era que no encontraba un médico importante, no encontraba un médico detrás del personaje, hasta que me topé con el doctor Augusto Fernández Guardiola. Augusto Fernández Guardiola era un médico español que al terminar la guerra civil tuvo que salir hacia el exilio, siendo todavía un joven, llegó a México, allí estudió medicina y después se dedicó a la neurofisiología. Y coincidió en el lugar de veraneo con Gabo, se hicieron grandes amigos, de hecho incluso hasta la familia del doctor Fernández Guardiola dice que Gabo escribió parte de 100 años de soledad con la máquina de escribir que él le prestó en un momento en que la necesitaba, ¿no? Lo que sí es verdad es que este señor ciertamente estaba en su departamento de neurofisiología, era un hombre que había recorrido mucho mundo, es decir, después de escapar de la Guerra Civil Española, pues llegó a Argelia, estuvo un tiempo en Argelia, después fue a Nicaragua, después estuvo en Panamá y finalmente el presidente de México, que fue tremendamente acogedor con los exiliados españoles, pues les dio cierta ventaja y decidieron marcharse a México, ¿no? Pues el doctor Fernández Guardiola, que además tiene un libro que tengo por aquí todavía, que se llama La conciencia, es un gran conocedor del cerebro humano y estaba especialmente interesado en dos temas. Uno era la epilepsia y en otro era el sueño.
Con lo cual, fijémonos entonces que nos encontramos con una persona que pasaba largo tiempo en un estrecho laboratorio, exactamente igual que Melquíades, que solía vestir chaleco y que junto a un grupo de pequeños adeptos que eran sus alumnos, pues pasaban la mayor parte del tiempo colocándole electrodos o bien a las ratas o bien a un gato. Y el gato, pues lo que hacían era hacer un registro electroencefalográfico mientras duraba el sueño del gato, para ver un poco cómo era el registro del sueño. Cuando uno observa pues el trazado, ¿no?, electroencefalográfico de un gato dormido, pues aquello tiene bastante parecido ciertamente con un galimatías en sánscrito, ¿no? Porque solamente un iniciado puede realmente leer lo que significa aquel trazado, ¿no?, y las oscilaciones que la tinta hace, ¿no?, sobre el papel, sobre el rollo de papel. Así que sospechamos. El rastro de Melquíades, ¿no? Perdón, sí. Sí, que encontramos en ese médico el rastro de Melquíades. Exactamente, el rastro de Melquíades en la nieve, así es, sí señor. Sí, señor. Sí, yo creo que ellos incluso, pues recuerdo que solían compartir fiestas, ¿no? Y los fines de semana generalmente pues eran lugares en donde se bebía hasta alta hora de la noche. Incluso pues entre bromas Gabo a veces planteaba sus cuestiones, ¿no? Y recuerdo que esa noche planteó el caso de la autopsia de Santiago Nassar. Y en vista de que no podía acceder directamente al documento, fue el doctor Guardiola, en colaboración con otro médico presente allí, que me parece que era su suegro, consiguieron poner un poco en pie el lenguaje forense, pues cómo podría ser un poco la descripción, el informe de autopsia en ese caso. Quizá yo creo que, bueno, pues la Crónica de una muerte anunciada en ese sentido es una novela única, ¿no?, en la historia de la literatura, porque incluye dentro de sus páginas un informe autópsico, cosa que jamás nadie ha hecho, ¿no? Bueno, aquí en este momento vamos a dejar esta charla, a ponerle un punto seguido para esperar las preguntas que nos quieran hacer las personas que están asistiendo a nuestro seminario. Elisa, si tienes alguna de las preguntas que te han mandado, para que me las digas. Bueno, primero que todo, darle las gracias a las 189 personas que nos han estado acompañando a lo largo de la charla. Muy interesante. Quiero comenzar con dos comentarios que les han hecho por acá. Uno es de Mauricio Abello, dice, el más grande de los poderes es el amor, Gabo. Otro de Lucía Casabellas dice, ¿qué charla más interesante? Acá tenemos una pregunta de Laura Flores, dice, aparte de la medicina convencional, hay algunos textos donde, por ejemplo, la abuela de Heréndira le manda a bañarse con unas hierbas medicinales. ¿Tienen ustedes algún conocimiento de cómo se relacionaba Gabo con estos conocimientos medicinales ancestrales propios, seguramente del Caribe? Sí, nos consta que la mayor parte de la información la obtenía de un médico y escritor mexicano que se llama Juan Vicente Melo. Juan Vicente Melo, que además pues estudió también en París y tenían buena amistad, y él le llamaba y le decía, necesito información sobre tal, y él en cuestión de plantas medicinales o de medicina guajira, tenía siempre, medicina indígena, tenía siempre una respuesta interesante que dar, sí. Claro, y eso nos lleva a la relación que tenía Gabo no solo con esa medicina positivista, esa escuela positivista que se puede ver más en Juvenal Urbino, sino que también tenía otros personajes que ejercían una especie de curativa sobrenatural y naturalista. Por ejemplo, el Abrenuncio de San Pereira Cao, ese personaje de la muerte de Boni, ¿qué nos puede decir Juan Valentín de Abrenuncio? Bueno, en la novela se dice que era un discípulo de Juan Méndez Nieto, pero todas las características que menciona, hasta su cojera, son evidentemente un retrato fiel del propio Juan Méndez Nieto. De hecho, incluso nos consta que Enrique de la Vega, que es el doctor, el médico que está detrás de Juvenal Urbino, o uno de los médicos que está detrás de Juvenal Urbino, le proporcionó a García Márquez
un ejemplo de los escritos médicos Juan Méndez, en donde cuenta, en una especie como de diario, en donde de una forma un poco grandilocuente y echándose demasiadas flores, quizás la sensación que da al leerlo, pues él explica pues cómo se hizo un famoso médico en la Cartagena del siglo XVII. O este otro personaje de este cuento de Gabo, este Blackaman, que muchas veces tenía unas medicinas inventadas, falsas, que eran unos fraudes, y otras veces era una especie de medicina natural que apelaba a recursos sobrenaturales y milagrosos. Entonces no solamente es la literatura al servicio de un sustento riguroso científico, sino de un sustento también metafísico, que le da un encanto a la narración y que nos cuenta de una realidad médica más allá del método científico. Se lo pueden encontrar también en ese cuento de Blackaman, el bueno vendedor de milagros. Así es, el tratamiento de la medicina está hecho también con realismo mágico, es decir, se hace referencia a recursos reales, incluso hay gran número de medicamentos que se citan por su nombre comercial, por su marca registrada, como el Luminal, por ejemplo, ¿no? Pero hay también cantidad, como dice Orlando, multitud de recursos a la medicina indígena, ¿no? Incluso hasta se argumenta la eficacia del medicamento, ¿no? Pues pasándose un poco una especie de fisiopatología fantástica, ¿no? Se argumenta y se razona por qué ese medicamento es eficaz. Bueno, tenemos otra pregunta de Gustavo Montes. ¿Qué hay de la rabia, del amor y otros demonios? ¿La rabia cabe en ese espacio de las pestes y males de la obra de García Márquez? Sí, lo que ocurre es, sí, yo creo que podíamos perfectamente incluirla. Posiblemente la rabia sea la peste hombre, requiere la mordedura, mediar la mordedura de un animal, ¿no? Y entonces por eso no es el medio de transmisión quizás no es tan angustioso, ¿verdad? No es tan desesperante, ¿no? No es tan invisible como ocurre, por ejemplo, con el coronavirus, ¿no? Que tenemos miedo de que en cualquier cosa pueda estar, ¿no? Y nos tapamos por todos lados, ¿no? En el caso de la rabia, tiene que mediar la mordedura de un animal rabioso, ¿no? Y, bueno, pues el tratamiento que se hace es también muy bien fundamentado desde el punto de vista científico. Es decir, puedo decir, por ejemplo, que el periodo de incubación de la rabia aparece claramente mencionado con sus días precisos en la novela. Claro, y hay que entender también la perspectiva que tenía García Márquez sobre el concepto peste. Para García Márquez la peste podía tener atributos científicos, médicos, producidos por bacterias, producidos por virus, como podemos tener el cólera, podemos tener la peste del insomnio en su dimensión médica. Pero también García Márquez hablaba mucho de unas pestes metafóricas, de consecuencias metafísicas. Decía que era, por ejemplo, esa cantidad de panfletos en la mala hora. Él decía que eso era el reflejo de la violencia y que la violencia en ese sentido se podía considerar una peste y una plaga. Entonces, en García Márquez, cualquier cosa que tenga unas consecuencias multitudinarias que generen pánico, que generen miedo, que intervenga directamente en el comportamiento de quien sufre en esa circunstancia, se puede considerar una peste y una plaga, más allá de si es un virus o una bacteria. Hay otro detalle también en el que se insiste mucho estos días y que me parece que aparece magistralmente reflejado también por García Márquez, que es la ocultación de la verdad que a veces se hace desde los medios oficiales. Es decir, quizás por una especie de hacer prevención sin que cunda el pánico, pues a veces se maquillan quizás las cifras, ¿no? Ocurre eso, por ejemplo, en El general en su laberinto, se habla de la viruela y de cómo los informes Bolívar sospecha que están maquillados, ¿no? O, por ejemplo, como cuando el doctor Juvenal Urbino y su mujer viajan en globo, pues ven algunos pacientes que parece atribuirlos al cólera, pero cuando se mira con el catalejo se dan cuenta de que tienen el tiro de gracia en la nuca. Es decir, que son víctimas de la violencia, no del cólera. O, por ejemplo, nos está pasando aquí en España también. La gran discusión que hay ahora mismo, ¿no?, en los medios es las cifras que estamos recibiendo sobre los fallecidos hay que acrecentarlas con alguna
cantidad, es decir, hay que multiplicarlas por algo o son reales, ¿no? Vale, tenemos un comentario de Elmer Huerta. Dice, la descripción que hace Gabo de la hipertrofia prostática en el amor de los tiempos del cólera es muy real. Va desde el chorro de caballo en la juventud hasta el mojar la taza del orinadero y tener una orina sentado para no tener problemas con Fermina. Pues sí es cierto, sí es cierto. Magnífica, magnífica selección la que has hecho de esa perla diagnóstica. Que, bueno, pues que también hay otra muy similar y que tiene que ver con la micción y es el momento en que uno tiene el momento de la gonorrea, la uretritis gonocócica, en donde pues orinas un verdadero suplicio, ¿no? Es como orinar cristales molidos, ¿no? Muy Hay bien. cantidad de metáforas. Una muy bonita, o bueno, muy bonita no, muy escatológica, es la que dice, tenía un estreñimiento de cemento armado. Me parece que más gráfica no puede ser la expresión. Me parece que se refería al otoño del patriarca. Ok. Jaime también nos escribe, dice, gracias a los panelistas, demostración de conocimiento profundo de la obra de Gao. Mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad del sueño y cómo transcurre la enfermedad? ¿Tienen algún parecido con el coronavirus? Gracias. No, en absoluto, no. La enfermedad del sueño es una enfermedad transmitida por una picadura de una mosca, de la mosca CC, de la glossina, y está transmitida por un protozoo. O sea que el virus, en cambio, es un mundo aparte, por completo, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Ni siquiera la sintomatología es coincidente. Sí es verdad que algunos de estos pacientes les ve como una especie de aletargamiento, de sopor y demás, pero no es el que está descrito. No es la enfermedad del sueño la que se describe en la epidemia de insomnio, porque además los síntomas serían un poco contrarios, ¿no? Y la del insomnio, Juan, ¿se parece a lo que estamos viviendo con el coronavirus o tiene muchas diferencias? Bueno, ¿te refieres al insomnio que algunas personas pueden sentir con el confinamiento? ¿O? No, la peste del insomnio, de 100 años de soledad. Que si tiene relación, perdona, no te oigo muy bien. Sí, que si la peste del insomnio que azota a Macondo se puede relacionar con el coronavirus en su sintomatología, en su forma de la población de tratar de combatirla o no tiene ninguna relación. Yo no soy capaz de verla en este momento, ¿no? Pero sí tiene, hay algunas coincidencias en el escenario, ¿no? En el sentido de que hay gente que, tenemos internet, ¿no? Lleno de gente que propone recursos ingeniosos. Algunos quizás disparatados, ¿no? Pero otros realmente ingeniosos y útiles, ¿no? Y uno no tiene más remedio que acordarse, pues, de Aureliano, ¿no? Y de cómo se le ocurría, pues, con remedios muy sencillos como poner la etiqueta, ¿no? El papelito, ¿no? O, por ejemplo, crear esa especie de enciclopedia de todo el saber en donde uno en una mañana, ¿no? Mientras desayunaba podía ir pasando las páginas y en un momento recordar así lo más importante que tenía que recordar para las cosas del día, ¿no? Antes de leer el cartel en la vaca que decía, esta es la vaca y hay que ordeñarla cada día y mezclarla con café si quieres hacer café con leche. Bueno, podemos continuar con... Si les parece, podemos continuar con las preguntas. Nos han llegado bastante, incluso por WhatsApp, así que les voy a leer una que tengo por acá. Lo hipocondriaco y el espíritu festivo del hombre caribe pueden ser antídotos contra la enfermedad. Bueno, yo creo que más bien son causa de enfermedad, ¿no? La hipocondría es precisamente la idea de creer que uno tiene la enfermedad, ¿no? Una especie como de aprensión, ¿no? Que te hace ver síntomas que no tienen, ¿no? La razón generalmente de llamarle hipocondrio realmente es una región del cuerpo, es la región que tenemos justo debajo de las costillas, a la derecha y a la izquierda del tórax, ¿no? Como la mayor parte de los dolores de origen psicógeno, ¿no? Se suelen referir al hipocondrio, de ahí que se llame a esas personas hipocondríacas, ¿no? Pero más bien yo considero que la hipocondría es
es patogénica, es decir, es capaz de producir, si no enfermedad, sí ansiedad, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta también de Angélica Esteban, nos escribe desde Trujillo, Perú. ¿Cómo ayudar a transmitir la calma como Gabo lo hacía sin dejar de informar las cifras de infectados con el fin de no causar más pánico? Pues verás, yo creo que hay algunas soluciones, ¿no? Es decir, algo podemos aprender para el futuro. Por ejemplo, Juvenal Urbino, cuando ocurrió la epidemia de cólera, enseguida planteó a la ciudad una serie de medidas que era importante llevar a cabo. Mejorar, por ejemplo, la sanidad del alcantarillado, mejorar la sanidad de los mercados, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto se está haciendo ya. Es decir, una vez que nos hemos visto en esta situación, estamos viendo la necesidad de que en el futuro necesitemos estar mejor preparados y mejor coordinados mundialmente en este sentido. O, por ejemplo, también creó una cátedra, si ustedes lo recuerdan, en el amor en los tiempos del cólera, creó especialmente para los estudiantes una cátedra obligatoria, decía, de cólera y de fiebre amarilla. Es decir, la preocupación esa por formar, probablemente eso ocurra también en todas las facultades de medicina a partir de ahora, que habrá una incidencia especial en las enfermedades víricas y especialmente, ¿no?, en la familia del coronavirus. Sí. Eso es lo que se me ocurriría un poco, ¿no?, responder. También es verdad que hay otra lección dentro de la obra de Gabo, que es la lección quizás de la esperanza. Es decir, al final, en la epidemia de olvido y de insomnio, pues se cura. Y finalmente llega Melquiades, es la ciencia, en definitiva. De hecho, todos miramos hacia la ciencia estos días, esperando esa vacuna o esa medicación que finalmente, ¿no?, nos libre a todos de esta pesadilla, ¿no?, que estamos viviendo aquí. También en aquel tiempo se miraba a Melquiades, que era un poco, pues, el paradigma de la ciencia, y él vino con una pócima que además se describe de una forma hermosísima. Se dice que tenía un color apacible, como probablemente apacible sea también el amanecer del día en que todos podamos salir finalmente a la calle después de este confinamiento y, aunque sea a través de la mascarilla y de los guantes, pero vernos las caras, ¿no?, y decirnos, me alegro de verte de nuevo. También Ernesto Cortés nos envía una pregunta. Dice, ahora que se habla de los efectos de la cuarentena y el encierro de las personas, ¿qué relación ven ustedes entre la obra de Gabo y la salud mental de sus protagonistas? Orlando, te invito a que tú también contestes, que no monopolice yo la... No, por supuesto, pero es que tú das una respuesta maravillosa. Yo sí podría decir que una de las lecciones que nos da García Márquez en sus contextos de peste y enfermedades que obligan a sus personajes a confinarse, a encerrarse. Y si es cierto que muchos personajes terminan un tanto tocados o con problemas psicológicos, ¿no? Podríamos decir que en medio de todo ese confinamiento, el principal arma que siempre desarrollan esos personajes es la creatividad. A mí me encanta señalar a José Arcadio Buendía, ese personaje líder en Macondo, ante la peste del insomnio y la enfermedad del olvido. Él no claudica en sus esfuerzos por ser creativo y encontrar una solución. Entonces, la creatividad expresada en el confinamiento. Y si hay algo valiosísimo que podemos aprender de todo eso, es que encerrados no es posible seguir pensando, que la libertad muchas veces no es una libertad del espacio físico, sino una libertad de la mente y de la imaginación. La imaginación contra la realidad. Nunca ha sido tan útil como en estos momentos, como lo fue también para los personajes de García Márquez. Muy bien, pues les cuento que tenemos muchas preguntas y sobre todo muchas felicitaciones a ustedes como panelistas. Creo que podríamos cerrar con esta última pregunta que nos hacen, siendo ya las 12 de la tarde en Colombia. Dice, escribe Enrique Cornelio, si existe una data sobre los remedios que describe Gabo plasmado en alguna obra. Bueno, el libro que prepara en estos momentos la Fundación Gabo y del que, bueno, casualmente soy autor, ¿no?, en colaboración también con la editorial Mare Magnum, pues hace una recopilación casi enciclopédica de todos, cada uno de los remedios por orden alfabético
y analiza su fundamento científico, ¿no? Y analiza un poco cuál sería su posición a lo largo de la historia de la medicina. No quería hacer spoiler, pero que, bueno, casi preferible, ¿verdad?, que los lectores, una vez que salga, ¿no?, que nos comuniquen que ha salido el libro. El primero en celebrarlo seré yo después de, bueno, pues de todo este tiempo de trabajo, ¿no?, y de preparación. Estoy seguro de que va a ser una obra, me consta el cuidado del editor José Antonio Carbonell, me consta también que detrás ha estado Jaime Abello con una exquisita atención, ¿no? Y sé además que son, pues son 500 y pico de páginas con 100 fotografías en donde se detallan cada uno de estos remedios que nuestro oyente pregunta. Que no sé, me gustaría recordar que este libro va a salir este año, estará disponible y que pueden encontrar información de cuando se lance en las redes sociales, en la página de la Fundación Gabo. Para todas las personas que nos están oyendo, también es muy importante que se echen una visita al centro que dispone la Fundación Gabo para hablar de la vida y de la obra de García Márquez, de estos temas sobre Gabo y la medicina y literatura y ciencia, y otros muchos temas sobre la vida y obra de Gabo. La página es www.centrogabo.org, que es un área de la Fundación Gabo. A todos están invitados para ingresar allí. Va a encontrar contenido multimedia, textos, videos, entrevistas con distintos escritores e investigadores. Y los invito a que se pasen por ahí y encuentren más sobre este asunto de la salud, de la literatura y de Gabo y otras cosas. Muchas cosas más, y se enterarán de lo inmensa que ha sido esta obra, lo importantísimo que es para nosotros y lo mucho que nos va a servir para entender lo que nos pasa ahora y lo que quizás nos ocurra en el futuro. Bueno, Juan y Orlando, ha sido un verdadero placer escucharlos durante esta charla. Me despido recordándoles a todos nuestros asistentes que nos pueden seguir como @festivalgabo para enterarse de toda la programación que tenemos para esta y la próxima semana en torno al Festival Gabo en Casa. Y también agradecer, por supuesto, el apoyo de nuestros aliados, Sura, Bancolombia y la Alcaldía de Medellín. Les mando un abrazo grandísimo a los dos. Nos vemos pronto. Igualmente, chao a todos. Cuídense mucho, todo lo que estén en sus casas. Gracias.